Buenas tardes para todos, mi nombre es Carolina Sánchez Monsalve y me corresponde el artículo 229, el cual es de la violencia intrafamiliar, el cual está contenido en el título 6, Delitos contra la Familia, del libro segundo, parte especial de la Ley 599 de 2000, más conocido como el Código Penal. Me remitiré a leer el artículo en el Código Penal para así empezar con su análisis dogmático. El que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar incurrirá, siempre que la conducta no constituya el delito sancionado con pena mayor, en prisión de 4 a 8 años. La pena se aumentará de la mitad a las 3/4 partes cuando la conducta recaiga sobre un menor, adolescente, una mujer, una persona mayor de 60 años o que se encuentre en situación de discapacidad o disminución física, sensorial y psicológica o quien se encuentre en un estado de indefensión o en cualquier condición de inferioridad. Cuando el responsable tenga antecedentes penales por el delito de violencia intrafamiliar o por haber cometido alguno de los delitos previstos en el libro segundo, títulos 1 y 4 del Código Penal contra un miembro de su núcleo familiar dentro de los 10 años anteriores a la ocurrencia del nuevo hecho, el sentenciador impondrá la pena dentro del cuarto máximo del ámbito punitivo de movilidad respectivo. A la misma pena quedará sometido quien, sin ser parte del núcleo familiar, realice las conductas descritas en el tipo penal previsto en este artículo. A. Los cónyuges o compañeros permanentes, aunque se hubieran separado o divorciado, el padre y la madre de familia, aun cuando no convivan en el mismo hogar, si el maltrato se dirige contra el otro progenitor, quien no siendo miembro del núcleo familiar sea encargado del cuidado de uno o varios miembros de una familia en su domicilio, residencia o cualquier lugar en el que se realice la conducta, de las personas con las que sostienen o hayan sostenido relaciones extramatrimoniales de carácter permanente que se caractericen por una clara e inequívoca vocación de estabilidad. Y por último, a la misma pena quedará sometido quien no siendo miembro del núcleo familiar sea encargado del cuidado de uno o varios miembros de una familia y realice alguna de las conductas descritas en el presente artículo. A continuación, pues, iniciaremos con el análisis dogmático del tipo penal. Entonces, encontramos que hay un sujeto activo, el cual es determinado, y este se refiere al miembro del núcleo familiar de la víctima. ¿Qué pasa? Que ellos tienen una cierta característica, entonces es determinado porque no cualquier persona que no sea descrito con las características del tipo penal que anteriormente leí, pues puede cometer ese delito. Hay una extensión a la punibilidad y es cónyuges o compañeros permanentes separados o divorciados, padre o madre aunque no convivan, personas en relaciones extramatrimoniales o sujetos que no sean miembros de la familia, pero que estén encargados del cuidado de uno o varios miembros de la familia. Como sujeto pasivo encontramos un calificado, el cual es cualquier miembro de la familia del sujeto activo o persona de la cual se esté a cargo el sujeto activo. Encontramos un verbo rector que es determinado simple porque solamente nos describe una conducta, el cual es maltratar física o psicológicamente a un miembro de su familia. Encontramos un objeto material, este es personal, que es miembro del núcleo familiar del sujeto activo, un objeto jurídico, que es la familia, y la tentativa no se admite en este tipo penal, ya que la acción se agota en un solo acto. Elementos esenciales del tipo encontramos normativos, el cual corresponde al núcleo familiar, menor adolescente, mujer mayor de 60 años, discapacitado disminuido físicamente, sensorial o psicológicamente, persona en estado de indefensión, y unos objetivos si es que no hay fines específicos indeterminados. Bueno, ahora vamos a hacer el análisis jurisprudencial. En este caso encontramos que es la sentencia SP 327 de 2023 de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, número 59752, del 9 de agosto de 2023 de la ciudad de Bogotá. El magistrado ponente es Fabio Espina Garzón y el delito es el artículo 229, violencia intrafamiliar. En este caso encontramos unos hechos jurídicamente relevantes, el cual es que Carlos Alberto Antibón en el año 2016 convivía con su compañera sentimental Nelly Toro Alfonso y con sus hijos en un inmueble ubicado en la zona urbana de la ciudad de Bogotá. En este caso encontramos como sujeto activo al señor Carlos Alberto Antibón y al sujeto pasivo su compañera sentimental Nelly Toro Alfonso y uno de sus hijos, al cual el señor también agredió. Bueno, siguiendo, el 13 de agosto de 2016, el señor Carlos Alberto estuvo ingiriendo alcohol y a la mañana siguiente agredió física y verbalmente a su compañera sentimental, Nelly Toro, a quien tildó de perra y vagabunda, y entre otros improperios. Además, la golpeó con una varilla utilizada para manipular cortinas, lo cual le ocasionó lesiones que dieron incapacidad médico-legal de 12 días y por ello pensaba que su compañera, y pues él se justificó en que su compañera sentimental sostenía una relación
íntima con uno de sus vecinos. A su vez, ese mismo día golpeó a su hijo, Steven Antivon Toro, cuando este intervino para evitar que agredieran físicamente a su progenitor. Bueno, el 19 de abril de 2017 la Fiscalía le imputó el delito de violencia intrafamiliar, o sea, el artículo 229, agravado por la circunstancia prevista en el inciso 2. Recordemos que esta circunstancia agravante es que la pena se aumentará de la mitad a las 3/4 partes cuando la conducta recaiga sobre un menor de edad adolescente, una mujer, una persona mayor de 60 años. En este caso lo que nos interesa es que la circunstancia de agravación es porque él también agredió a su hijo menor de edad. Las audiencias de acusación y preparatorias se surgieron ante el Juzgado 20 Penal Municipal de Bogotá el 5 de febrero de 2021 el juzgado le condenó las penas de prisión e inhabilitación para el ejercicio de sus derechos y funciones públicas por el término de 50 meses y a su vez consideró improcedente la suspensión condicional de la ejecución de la pena en la prisión domiciliaria. Lo anterior, tras que el acusado se allanó a los cargos, recordemos que esto es un beneficio para el acusado en términos de penas. Esta decisión fue apelada por la Fiscalía, la Defensa y la representación de la víctima y el Tribunal Superior de Bogotá tomó las siguientes decisiones. Entonces, en el fallo del 12 de abril de 2021 se desestima la circunstancia de agravación prevista en el inciso 2, que se refiere a la situación de violencia que él tuvo con el menor de edad, y considera improcedente el concurso homogéneo de conductas punibles y redujo la pena de prisión a 32 meses. ¿Por qué lo habían imputado por concurso homogéneo de conductas punibles? Pues porque ya había agredido a su esposa y a su vez agredió a su hijo. Entonces, pues, en segunda instancia, el juez dijo que no era procedente la circunstancia de agravación y tampoco era procedente el concurso homogéneo de conductas punibles y pues por eso le rebajó la pena, acordándonos también pues que él se había allanado los cargos. Contra esta decisión recurrió el recurso de acusación de la apoderada de la víctima. El siguiente. Ok, entonces, ¿qué pasa? La víctima alega que el tribunal violó pues la ley sustancial y al no considerar adecuadamente las circunstancias de agravación prevista en el artículo prevista en el inciso segundo del artículo 229 del Código Penal, y ella pretendía también que a él se le imputaran el artículo 43, numerales 10 y 11 del mismo código, y estos artículos lo que se refieren es que el acusado no se pueda acercar a la víctima y dos, que tampoco pueda tener ninguna comunicación ni con la víctima ni con ningún miembro de su familia. Alegando que en el primer término pues el tribunal erróneamente caracterizó el comportamiento del acusado como un acto de invasión emocional, eso sin considerar que él había actuado por los celos, entonces el tribunal dijo que no, que eso había sido un acto emocional, que fue lo que quiso defender el abogado del acusado, y pues por lo cual el tribunal dijo que sí, debido a que no era una situación de machismo. Entonces la apoderada ella dice que cómo es posible que el tribunal considere esto cuando el mismo acusado aceptó los cargos pues, por violencia intrafamiliar, y él dijo que había sido por celos porque él pensaba que su esposa tenía una situación sentimental con su vecino. A raíz de esto, en segundo término, pues la apoderada argumenta que las agresiones físicas del procesado contra la víctima estuvieron precedidas por insultos y amenazas de muerte, lo que justificaría la aplicación del artículo 43, numerales 10 y 11 del Código Penal. ¿Qué pasa? Que dentro del testimonio de la víctima, los jueces no tuvieron en cuenta que ella había dado un testimonio de que después de instalada la denuncia y en el proceso que se siguió la denuncia como tal, lo que hicieron fue omitir que él seguía agrediéndola física y verbalmente después de la fecha de ocurridos los hechos, y eso no lo tuvieron en cuenta. Y también salió que un policía en testimonio bajo juramento confirmó que meses anteriores al día que ella hizo la denuncia, el agresor, o sea, el señor había llegado también muy borracho a su hogar, la había agredido y la policía había atendido el llamado. Al señor se lo llevaron para la policía, para el CAI, y solamente lo retuvieron ahí unas horas mientras se le bajaba el licor de su cuerpo y se calmaba, y pues la señora no quiso denunciar en ese momento, entonces pues por eso no se había tenido en cuenta. Pero lo que quiere alegar la abogada de la víctima es que debidas a estas razones de antes, durante y después de la agresión física por parte del señor a su esposa, pues se necesitaba muy indispensable que se le imputaran también los cargos del artículo 43.
lo anteriormente mencionado, se encuentra un problema jurídico y es si debe incluirse o no las circunstancias de agravación previstas en el artículo 229, inciso 2 del Código Penal, así como las penas accesorias establecidas en el artículo 43, numerales 10 y 11 del mismo Código. En este caso ya encontramos pues una interdicta, entonces lo que aquí más tiene en cuenta la Corte es si en realidad la persona actuó bajo un acto invasivo emocional o si realmente eran celos, era machismo. Pues tengamos en cuenta que últimamente en la actualidad se está protegiendo mucho los derechos de la mujer, entonces lo que pretende el tribunal es llegar a darse cuenta si realmente esta persona actuó emocionalmente por el momento o si ya es como un machismo continuo hacia su esposa. Por esto tiene en cuenta que los celos, como tal, es un término, son un sentimiento que no es propio del sexo masculino, sino también del femenino, en tanto la congoja, la tristeza, rabia y desesperación tampoco pueden invadir sus emociones al descubrir o suponer la infidelidad de su pareja. De algún modo, eso sin justificar la violencia, pero tratándose del agravante por la condición de ser mujer, estima la Casa que en el caso concreto no se cumplieron las exigencias probatorias dispuestas para la procedencia de la agravación punitiva aludida. Ello se insiste por cuanto no fue demostrado suficiente que la conducta hubiera sido producto de una situación de segregación contra la mujer. Recordemos que el inciso 2 nos dice que hay una circunstancia de agravación y es por el ser menor de edad o por la condición de ser mujer. Entonces, en este caso, pues la sala desestima que por condición de ser mujer no se implica pues la agravación. Pero en este caso, pues la sala sí está muy de acuerdo que debido al testimonio del policía y que pues los jueces anteriores no tuvieron en cuenta que la señora pues ya había como sufrido esto años anteriores, llevaba casi 14 años sufriendo maltrato y violencia intrafamiliar por parte de su esposo, pues la sala decidió darle las penas accesorias del artículo 41. Entonces, pues la sala como tal considera que al valorar las evidencias aportadas por la Fiscalía, el tribunal omitió los fragmentos que informan el contexto de irrespeto, agresión, subyugación al que se adscribió la conducta objeto de juzgamiento, y ese error de hecho en la modalidad de falso juicio de identidad por cercamiento de la evidencia se tradujo en la violación directa de la ley sustancial. En este caso, pues la sala sí casa a favor de la víctima, en orden a que se cobre vigencia lo resuelto por el juzgado, en el sentido de que se trató de un delito de violencia intrafamiliar agravado al tenor de lo dispuesto en el artículo 229, debido pues a que también ha agredido a su hijo menor de edad, y la sala identifica que al tenor de lo dispuesto en el artículo 41 del Código Penal, las penas accesorias en comento tendrán la misma duración de la pena principal. En consecuencia, durante este lapso el procesado no podrá aproximarse a la señora Tora Alfonso ni a sus hijos y tampoco podrá comunicarse con ellos. Muchas gracias.